La red de corrupción y tráfico de influencias que ha abordado Andy López Beltrán a la sombra y complicidad de su padre, el expresidente de México, es interminable. Desde la oposición lo ubican como uno de los principales responsables del tráfico de huachicol fiscal, el caso de corrupción más grande en la historia del país. Era el financiador de las campañas, junto con Mario Delgado en el 2021. Tenían vínculos con el crimen, con los hermanos Carmona, y por ello es que no tengo duda que debe de ser parte de las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía de los Estados Unidos. Andy, al que ya identifican como el inmoral, busca ser diputado federal para esconder sus tropelías bajo el fuero, como el que han gozado oscuros y cuestionados personajes del morenismo. Tiene complicidad con Adán Augusto López, con Rubén Rocha Moya, con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Michoacán, con el gobernador de cada uno de los estados que gobierna Morena. En la oposición consideran que Andy López Beltrán se ha convertido en una pesada carga hasta para los de Morena. Andy López Beltrán simple y sencillamente ya se convirtió en un lastre para Morena, ya no saben qué hacer con él, ahora lo mandan a competir a Tabasco para que tenga fuero, porque muchísimas denuncias de corrupción pasan por los hijos, lo saben ustedes, de Andrés Manuel López Obrador. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Un paso más que pobre por la dirigencia morena. Ahora se va a la fácil, a lo que ha hecho toda su vida, a vivir de su papá. Va a que lo carguen y lo lleven de la mano a la Cámara de Diputados. Va a ser legislador porque necesita fuero, porque está acusado, porque está embarrado por señalamientos de corrupción. Él, sus hermanos, sus amigos, el entramado de Morena es infinito. Eso, Chabot, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jimena Villicaña. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas noches. Alejandro Moreno Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas noches, senador, dirigente nacional del PRI. Se va Alito, perdón, Alito no se va. Se va, ese está aquí. Se va Andy López Beltrán, que no le gusta que le digan Andy. Se va a buscar fuero. Ya desmantelaron la dirigencia morena, esa que había sido electa hace un año y medio. Él se va, dice, a buscar una diputación, pues casi plurinominal, porque le van a hacer la campaña en Tabasco, porque necesita el fuero, porque está señalado de corrupto, de corrupción, por todos los frentes, Alejandro. A ver, confirma lo que el pueblo de México hoy ve, lo que el pueblo de México hoy está constatando después de lo que ocurrió en Sinaloa. Andy López Beltrán no solo es un corrupto, es un cínico, es el cabecilla de una pandilla de delincuentes, de puros narco-juniors, los hijos de todos los narcopolíticos de Morena, los hijos del narcogobernador Rocha Moya, los hijos del gobernador Américo Villarreal, Mario Delgado, todos los que destruyeron este país, y es una muestra clara que la división en Morena llegó, pero tiene algo muy importante que debemos de señalar con el auditorio. ¿Por qué se va con esa tranquilidad después de haber destruido y haber tenido los peores resultados en Morena en las últimas elecciones? Porque el brazo político de Morena en la próxima elección en el estado de Tabasco para el delincuente de Andy López Beltrán, pues será el cartel del crimen organizado, La Barredora. Bueno, a ver, Adán Augusto López, que siempre dice, yo no doy declaraciones, ayer sí dio declaraciones y dijo que está listo para ir a hacer campaña con Andy López. Pero esa es la complicidad, Manuel, y eso es lo que debemos de señalar con el auditorio. Debemos de decirle al auditorio que hoy, más que nunca, debemos de estar atentos de lo que pasa en el país, de informarse, de ver lo que ocurre en todo el territorio nacional, y que Morena dejó claro que traicionó al pueblo de México. Estos cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena engañaron al pueblo de México. Creen que se pueden salir con la suya. Prometieron la gasolina a 10 pesos, está a 30. Prometieron seguridad, el 70% del territorio nacional lo controlan los carteles. Prometieron salud, no hay medicamentos. El país se cae a pedazos y todos los días, desde el gobierno de la República, se miente sistemáticamente. Y hoy, un ataque brutal a los medios de comunicación, mi querido Manuel, jamás, y el auditorio que nos ve, habíamos visto un ataque sistemático, organizado y orquestado desde el gobierno de la República, desde que llegó el cínico y narcopresidente de López Obrador al día de hoy, en contra de los medios de comunicación, en contra de los partidos políticos, en contra de los políticos. Entonces hay que decirle desde aquí a Morena, podrán calumniarnos, podrán difamarnos y podrán perseguirnos.
No les tenemos miedo, los vamos a enfrentar, los vamos a denunciar y haremos una gran campaña internacional, Manuel, para denunciar a este narcogobierno en el Estado mexicano que quiere destruir la democracia y la libertad. Además, ya todo esto parece, digamos, una serie de acciones desde el oficialismo para intentar desviar la atención y que no se hable de lo verdaderamente grave, que no se hable de Rocha Moya y compañía, de los narcopolíticos, porque esa es la punta del iceberg nada más. Por eso es que lo protegen y lo siguen encubriendo. Jimena, lo metieron hoy, le dieron trato VIP a Rocha Moya y compañía cuando fueron a declarar ante la Fiscalía General de la República. Están completamente desesperados, Manuel, y quien pretendían que fuera el heredero político Andrés Manuel López Obrador se terminó convirtiendo en el junior incómodo de Morena. Cualquier tarea política que le encomendaron fracasó, como en las elecciones del 2025 en Durango. Todas las tareas administrativas que le encomendaron también estuvieron plagadas de corrupción y hoy por eso Andy López Beltrán sale por la puerta de atrás, porque fracasó en mítines vacíos, después de cómo la gente, se notó el repudio de la gente en Chihuahua, sale por la puerta de atrás, pero además sale a seguir buscando el amparo de Papi en Tabasco, porque se va al lugar en donde lo ampara, por ejemplo, la barredora, ya decías tú, el criminal de Adán Augusto López diciendo que la tiene muy fácil Andy López Beltrán en Tabasco, que la puede ganar caminando, y esa es la intención que él busca, contar con el fuero constitucional, evidentemente porque está muy preocupado por las acusaciones que versan en su contra, las implicaciones del huachicol fiscal en el que está muy inmerso, como dices tú, al igual que su hermano. Entonces es un intento desesperado por contar con protección, sobre todo ante estas acciones determinantes que está tomando Estados Unidos, nuestro país vecino, y entonces, insisto, se convirtió en el junior tóxico incómodo para Morena, y eso del heredero de Andrés Manuel López Obrador pues se quedó en un chiste de muy mal gusto. Que no ha hecho otra cosa más que vivir de su papá, colgado de su papá. Más allá de la descalificación que puede tener el personaje, esto tiene que ver fundamentalmente con este relajo, este hacerse bolas, esto no saber lo que es, por un lado, hacer campaña y gobernar. Quieren meter, ya todos los cables se les cruzaron, a tal grado que una figura como Andrés Manuel López Beltrán, el Andy, que suponía era algo así como el heredero, ya Porfirio Muñoz le había dicho, hay cosas que no se pueden heredar, hablando de pactos o criminales, y lo mismo en ese sentido. O sea, esta caída de López Beltrán representa para Morena lo que sería la imposibilidad de lo que Claudia quiere plantear como salida. ¿Por qué aparece Claudia en la mañanera diciendo somos lo mismo? Así que a la canción, yo, López Obrador y yo somos uno mismo, porque el nivel de conflicto que ya existe en términos de cómo dirigir o qué dirigir dentro del país, ya se les volvió algo que dejan de tener ellos, no solo control, sino ni siquiera la idea de cómo separar las cosas. El ataque a los medios, de lo que Alito decía, el ataque a medios de comunicación, específicamente el caso Azteca, por supuesto, está ligado básicamente a esta imposibilidad ni siquiera de tener un vínculo con medios de comunicación como lo tiene cualquier gobierno. Manuel, todos los gobiernos se quejaban de la prensa. Yo escuché a presidentes, o sea, expresidentes de México, a Fox, a Calderón, al propio Peña Nieto todavía, decir, no, es que me acusan, me pegan, este periódico me hace lo que tú quieras. Ese es el papel del periodismo. Exactamente. Incomodar al poder. Incomodar al poder. Pero una cosa es quejarte y decirle, oigan, el derecho de lo que tú, el juego de poder entre prensa y poder. Y otra cosa es decir, no vean otra cosa ese es canal de televisión. Convertir a los medios en el enemigo público. Bueno, que están desesperados. Enemigo público. Sí, Manuel, desesperados, pero al mismo tiempo... Y están arrinconados. Capaces de... dañarse de todo. Pero no solo eso, Alito, de autodañarse y de generar una situación de ingobernabilidad que no se dan cuenta en este momento hasta dónde puede llegar. Pero es que tienen demasiados frentes abiertos. Todos, y no resuelven uno, y hay que decirlo. Y el auditorio debe de saber, se vienen derrumbando, Manuel, más de 20 puntos en caída libre.
La gente sabe que Morena no tiene capacidad para dar resultado, lo hemos dicho duramente. Morena no es un partido político, es un cártel del crimen organizado, y por eso hoy lo que nosotros debemos de combatir todos los días es de que no quieran callar a los medios de comunicación valientes, que la gente se pueda informar, y que hoy en este proceso, hay que decirlo, suena duro, pero así es, Claudia Sheinbaum está en la línea de pasar de la protección a la complicidad. Porque todos los que están imputados y señalados, empezando por López Obrador, por el Andy, por Sergio Carmona, por Mario Delgado, por Américo Villarreal, por Rocha Moya, todos ellos están imputados en un país donde hay señalamientos y pruebas, y las pruebas cruzaron caminando a los Estados Unidos. Entonces, lo que debemos de atender las y los mexicanos es que se les exija cuentas, que rindan cuentas, que no generen este manto de impunidad, porque está claro que no van a procesar a ninguno, y hay que decirles con el dicho del clásico, claro que no somos iguales. Ustedes son una pandilla de narcopolíticos, señalados e imputados. Nos podrán calumniar, inventar lo que quieran, pero nosotros jamás pactamos con el crimen organizado. Hay que defender a la gente, Manuel. ¿Sabes lo que sufrió la gente? Estos cínicos, como decía Erra, permitieron que hubiera levantones, que hubiera asesinatos, que hubiera crímenes. Están imputados en asesinatos, en crímenes políticos, como el del alcalde Carlos Manso. Están imputados políticos de Morena de ser parte del complot y de haberlo asesinado. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos y los dichos. Bueno, lo decía el propio, suceden. a ver, el propio Carlos Manso señaló a los narcopolíticos de Michoacán. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No tener miedo, Manuel. Hoy los mexicanos no pueden tener miedo. Hoy es obligación ser valiente, y en el PRI los vamos a denunciar. Pero tú dices, todos los días. a ver, las instituciones en México no van a hacer justicia. Es decir, la Fiscalía General de la República en este país trabaja, es un brazo de Morena, del gobierno de Morena. A ver, tienen un control absoluto, pero debemos de cubrir la forma institucional para que haya el antecedente. A todos estos que señalamos, personalmente los denuncié en la Fiscalía General de la República. ¿Y qué ha pasado con eso? Que hay cero investigación, pero ¿qué hicimos? Se reían, se burlaban cuando íbamos a la OEA, a la ONU, al FBI, a la DEA, a la CIA, al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia, pero 6 años después eso ha dado frutos. Y entonces lo que debemos de hacer es fortalecer la denuncia, fortalecer la información, porque lo que están haciendo hoy es destruir la relación más importante con nuestro vecino, con nuestro aliado, que es el gobierno de los Estados Unidos, y con este tipo de iniciativas de ley, con este comportamiento del gobierno de México, lo que le está diciendo, no a nadie más, se lo dijo el gobierno de Estados Unidos. No confiamos, no trabajaremos contigo, porque no vamos a entregar a ninguno de los nuestros. Entonces, son muy altaneritos y tienen mucho carácter para decir cosas. No rompieron relaciones con Ecuador y con Perú por el tema ideológico, porque no hacen extrañamientos al gobierno de Estados Unidos, porque estos morenarcos a lo único que le tienen miedo es al gobierno de los Estados Unidos. Es a lo único que le tienen miedo. Manuel, no solo es un problema de miedo, es un problema también derivado de la enorme incapacidad para resolver los problemas. Y tienen ese pánico que los lleva a hacer estupideces del tamaño del mundo, como esta propuesta de ley lanzada por alguien del que yo suponía tenía algún gramo de inteligencia, como Ricardo Monreal, como para venir a sacar o a promover una ley en donde de la nada determinas que si hay cualquier tipo de intervención extranjera en la elección, anulas la elección. Lo cual es discrecional. ¿Qué es una intervención extranjera? A ver, ya existe un comentario en un medio de comunicación en Estados Unidos, en España. Hay una ley electoral que habla de las causales propias de la anulación. Y de repente, frente al pleito con los Estados Unidos y el temor, el terror, que uno no lo entiende. Tienes controlado el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el INE, el Tribunal Electoral. Sí. Pero no tienes control en Estados Unidos. Y lo que haces es lanzar una propuesta, ¿para qué? Para que
por razones de, ahora sí que para buscar al maciosare, al extraño enemigo, ¿sí? Vas a cancelar total y absolutamente una elección. Eso te habla, no solo, decía, dentro de un nivel de desesperación, como decía Felipe González en una entrevista, el problema no son los tontos, hay mucha gente que es tonta, pero tonta en el poder, de verdad, que se convierte en un peligro. El problema es que lo que buscan es que solo puedan ganar ellos. Si gana alguien más, te anulo la elección con el pretexto que se me ocurra, con el que se me antoje. Y lo que buscan es seguir censurando, porque bajo esta falta de conceptualización sobre la injerencia extranjera, ahora nos van a decir que hablar de Rocha Moya es de lo que está sucediendo con Rocha Moya en Estados Unidos es injerencia extranjera, y eso es lo que quieren, lo que pretenden. A mí me parece muy importante sumarme a este condenamiento enérgico, a la estigmatización que hace la presidenta contra los medios de comunicación, sobre todo viniendo de ella, que gobierna uno de los países en donde ejercer el periodismo es muy peligroso, el activismo, y esto sumado a una serie de censura que hemos visto penosamente a lo largo de toda su administración. Yo recuerdo Laida Sansores en Campeche persiguiendo a periodistas, recuerdo Armenta en Puebla también con su ley censura bajo el concepto de ciberasedio, que pretendía pues incluso vulnerar a cualquier persona que hiciera una crítica en redes sociales. Lo que se vivió en Michoacán cuando Alfredo Ramírez Bedoya torturó, detuvo y golpeó a un joven, Raúl Mesa, por salirse a manifestar por el vil y cobarde asesinato contra Carlos Manzo. Lo que vivimos los jóvenes aquí el 15 de noviembre y que fuimos atacados por la presidenta, están desesperados por censurar la verdad. Yo me sumo a la solidaridad con TV Azteca y con todos los pocos espacios que quedan en donde se puede hablar con la verdad, y me parece muy importante lo que comenta el senador Alejandro, que nos unamos todos. Yo decía, a raíz de la muerte de Carlos Manzo, no podemos dejar solas a las voces valientes, tenemos que cada vez acompañarnos más, porque ahora estamos enfrentando esta persecución política que lo hemos visto a la presidenta señalando desde la mañanera con la supuesta calidad moral o bueno, poder moral que ella ostenta siendo la presidenta de la República, señalando a jóvenes como lo que vivió Edson a raíz de la generación Z, y eso es peligrosísimo porque con esta supuesta calidad moral que ella ostenta, pues está legitimando cualquier persecución o cualquier violencia que podamos padecer las personas que somos críticas a este gobierno. Y yo le diría a la presidenta que en vez de estar tan preocupada por criticar y por perseguir a quienes somos críticos de su gobierno, se ponga a trabajar, resuelva los casos que están pendientes de la justicia mexicana. Del miedo. Lo que quiere ella es que dejemos de hablar de lo que pasa, de los narcogobernantes, de Rocha Moya, de Enrique Insunza, de Leonel Godoy, acusado por la viuda de Carlos Manzo de ser uno de los posibles autores intelectuales del crimen de Carlos Manzo, de Adán Augusto, que sigue bajo el amparo del poder. Lo que quiere es que no se diga esa verdad, y todo esto son actos desesperados por cambiar la narrativa pública. Ahora, el miedo parece que se cambió de bando. Pero hay que decir... Porque están apanicados en Palacio Nacional y en Palenque, están apanicados en el oficialismo, están temerosos, están, parece, acorralados, arrinconados por estos señalamientos. Pero este es el momento, Manuel. Este es el momento de unirnos todos, de anteponer cualquier interés personal, particular o de partido, no hacer un cálculo político. Si todos las y los mexicanos nos sumamos, denunciamos, no permitimos la censura, lo que ocurrió con los jóvenes que se están manifestando por el tema de la libertad de prensa, que no quieren dejar de luchar, de expresarse, lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, hacer un programa institucional con la jurídica del gobierno para entregar reconocimientos, asustar, intimidar. El mitómano del año, del 2026, yo creo que del siglo, se lo deberían de dar al cínico corrupto de López Obrador. Ese destruyó este país. Una mención honorífica. Sin duda. Con respecto al tema de lo que la presidenta decía, que un día dice no vean TV Azteca y el día siguiente dice es que es una opinión. Yo creo que debería tomar un curso de ciencia política primer semestre, y la diferencia entre lo público y lo privado. Si yo digo una estupidez, no pasa nada. No tengo poder. Aquí pueden decirme, menso salió, aquí no tienen por qué hacerlo. Pero cuando un funcionario público, y lo llevas al nivel del presidente de la República, a ese nivel, ella no puede opinar como si fuese un ciudadano común y corriente. Alito no lo puede hacer tampoco, porque representa a un poder determinado. Pero te sorprende, los hemos visto cometer tal cantidad de atropellos. No me sorprende, pero... A ver, vimos a López Obrador exhibir los datos personales de cuánta gente en su mañanera. Pero lo que no pueden hacer es confundir, venirnos a engañar con lo público y lo privado. Una opinión es lo que tú quieras. Una declaración de un presidente tiene consecuencias, trasciende
y con eso se juega la vida de la institución e incluso de las personas. Así. Tú eres de la idea, sigues con la idea de que la oposición toda tiene que ir junta. Unidos, y lo anuncio aquí para que lo tengan muy presente. Campaña, gira internacional en todo el mundo con legisladores para dar a conocer lo que ocurre en México. Censura, autoritarismo y un narco gobierno en México desde el 2018. Alejandro, gracias. Gracias, muchas gracias, senador. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Gracias, Ra. Gracias. Hasta mañana, pásenla buena.